Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Reporte de Mercado con Equity. Mi nombre es Daniel Mejía, soy analista de mercados financieros para el broker en la región Latinoamérica y nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Como siempre, comentar que el presente material y presentación es solo para fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, estrategia a implementar, señales de trading ni nada por el estilo. Y también comentar que los productos ofertados por Equity Latam, son contratos por diferencia, instrumentos derivados dentro del mercado extrabursátil over the counter, que son instrumentos altamente especulativos e instrumentos considerados de alto riesgo, debido a que utilizan un considerable apalancamiento. Por lo tanto, para poder operarlos se requiere una conciencia plena de cómo funcionan, así como un conocimiento de mercado y de trading suficiente para poder hacer una gestión asertiva. Dicho esto, vamos a comenzar con la visión del día de hoy, de lo que está pasando en diversos mercados. Vamos a empezar con noticias económicas de calendario económico para ver algunos movimientos eh, relacionados en mercados relevantes. Y también pues vamos a platicar de lo que sería todo este tema de política comercial que nuevamente, como platicábamos el día lunes, pues ha despertado, ¿no? Con lo que sería estas nuevas amenazas del presidente Donald Trump, en la cual se, se está estimando por parte de ellos, pues implementar los aranceles recíprocos el 1 de agosto, que prácticamente pues quedan solo algunas semanas para poder realizarlo. Entonces, vamos a platicar unos temas importantes e iniciamos, como les comentaba, con lo que sería noticias de calendario económico entre el día de ayer, martes 8 de julio, y el día de hoy, miércoles 9 de julio. Tenemos como inicio lo que sería la tasa de inflación en China, que como podemos ver por acá, pues se da por encima de lo esperado. Esto es importante, lo platicábamos el día lunes debido a que todos los movimientos deflacionarios negativos en lo que sería el indicador implican generalmente pues una debilidad porque la demanda empieza a carecer, empieza a disminuir, y por lo tanto pues las empresas o las cadenas de valor en general lo que hacen es bajar los precios de sus productos para que esto incentive el consumo, ¿no? En este caso, esta debilidad pues se ha mostrado ya en bastantes periodos. Veníamos de hecho desde abril con movimientos negativos deflacionarios, y este movimiento pues no solo está por encima de lo esperado, sino sobre todo es positivo, ¿no? Quiere decir un ligero incremento en los precios que de alguna manera pues se puede por lo menos momentáneamente visualizar o interpretar como una ligera recuperación desde el factor de la demanda en China, ¿vale? Entonces, obviamente, pues la demanda interna principalmente lo que es muy relevante, ¿no? Porque China sabemos que es uno de los motores económicos a nivel global, la segunda economía más importante después de Estados Unidos y el primer exportador en lo que sería pues todo el globo a nivel global. Por lo tanto, pues cualquier movimiento de recuperación económica es bastante importante y es relevante pues mencionarlo. Entonces, tenemos esto que sucedió ayer. Vamos a ver un poquito lo que sería la paridad del dólar contra el yuan chino que tenemos por acá. Y vemos como una ligera apreciación, en este caso a partir del periodo de abril a la fecha. El yuan se ha estado apreciando ligeramente, solo que en los últimos días, pues sí, vemos una mayor apreciación del dólar versus esta moneda del país asiático. Voy a poner un poquito más de plazo para que veamos la tendencia, como claramente en el largo plazo, pues vemos un movimiento ascendente, ¿no? Incluso un canal alcista que eso sí ha estado respetando los 7.32 yuanes por lo que sería cada dólar, y en este caso, pues este movimiento ha tratado de aguantar, ¿no? Lo que sería pues esta zona, esta ligera región que voy a colocar por aquí, donde se alcanza a ver pues un movimiento ligero de lateralidad.
que ha estado frenando esta depreciación gradual en lo que sería el yuan versus el dólar, lo que es importante, ¿no? También para la economía china. Cualquier movimiento de depreciación de la moneda versus el dólar, pues es relevante para lo que sería cualquier economía, aunque también hay que decirlo, ¿no? En el caso del el bloque, por ejemplo, de los BRICS, en donde uno de los principales actores es China, ya ha habido un cambio estructural en su comercio exterior, quiere decir que entre ellos mismos, entre los mismos componentes o integrantes más bien del grupo de los BRICS, pues exportan e importan entre sus monedas, ¿no? Principalmente el yuan chino, el rublo ruso, el, la moneda de India, son como el real brasileño, obviamente, pero digamos que el yuan chino ha sido uno de los más relevantes y eso también empieza a quitar peso, que es uno de los objetivos de los BRICS, de hecho, no ser dependientes del dólar, que las fluctuaciones de depreciación en contra del dólar, pues no les afecten de esta forma tan agresiva que históricamente pues había estado impactando principalmente en el tema de importación, exportación y en el tema de deuda externa, ¿no? Que se puede, que está valorizada en dólares. Por lo tanto, esto es relevante. Si bien la tendencia es creciente alcista en el largo plazo, también hay que comentar que cada vez la dependencia de estas naciones para con el dólar estadounidense, pues cada vez es menor. Entonces, esto es lo que tenemos momentáneamente para lo que sería el día de ayer y posteriormente, pues tenemos inflación en México, se presentó ligeramente por encima de lo esperado, aunque muestra una desaceleración en el tiempo, ya que el dato previo estaba en 4.42%. La inflación subyacente que excluye precios de energía y alimentos que cotizan a valor mercado, los componentes más volátiles y más inestables, vemos que también pues estuvo ligeramente por encima de lo esperado y en este caso sí hubo un incremento versus el dato previo. De cualquier manera vamos a ver el dato general, por aquí el marco histórico. A pesar de estos ligeros repuntes que ha tenido a partir del inicio del 2025, la tendencia sigue siendo decreciente a partir de agosto del 2022 y esto con miras a que se vaya hacia el objetivo del Banco de México, ¿no? Que en este caso es un 3%. Entonces, lo que sería este ligero aumento o este dato por encima de lo esperado, vamos a ver cómo ha reaccionado la moneda mexicana versus el dólar, y en este caso, como lo marcaría un movimiento razonable, eh, se está apreciando en este caso, pues el peso mexicano, ¿no? Al haber más, digamos, un movimiento por encima de lo esperado en lo que sería la inflación, esto impulsa generalmente a las divisas por todas las implicaciones que el dato tiene y vemos cómo efectivamente pues ha estado el día de hoy ha estado teniendo una apreciación el peso mexicano 0.18% en un lugar donde de romperse que lo que se ve probable por la estructura que está manejando en el último tramo de tendencia decreciente de romperse este nivel pues el siguiente nivel altamente probable sería el piso de directriz de largo plazo que se encuentra aproximadamente en los 18.30 pesos por dólar, ¿vale? Entonces, un nivel relevante que converge incluso con lo que sería todo un rango, toda una zona, que sería el nivel de 61.8 de retroceso de Fibonacci que vemos por acá en el último gran impulso de la paridad y converge en lo que sería pues toda esta zona, ¿no? Aproximadamente los 18.20 y los 18.30 pesos por dólar, un nivel altamente probable, sobre todo por la estructura que está haciendo en perforación a la baja y por lo tanto pues importante seguir estos niveles que en su momento, si se da lo que sería este movimiento, pues ya estaremos platicando. Entonces, eh, vamos a continuar con lo que sería los inventarios de petróleo crudo. Claramente también lo habíamos platicado. Vemos una normalización en lo que sería el indicador. En este caso, había estado posterior a las tensiones geopolíticas y bélicas en Medio Oriente, pues los inventarios empezaron a bajar de una manera abrupta.
lo habíamos platicado, muy probablemente por una creciente demanda desde otras naciones debido a la contención de la oferta en todo Medio Oriente. Y posteriormente, pues viene una recuperación, los inventarios empiezan a tener menos cantidad de disminución. Posteriormente viene un aumento de los inventarios y en esta ocasión claramente hay un movimiento muy alcista en los inventarios o muy, más bien, muy superior a lo que marcaba el consenso de analistas y por lo tanto, pues vemos este proceso de normalización que era de esperarse. Vamos a ver el movimiento de los precios del petróleo, pese a que esto, pues en teoría, debería ser o debería implicar un movimiento a la baja, que a mayor cantidad de inventario significaría que la oferta pues estaría conteniéndose por algún motivo. Eh, el precio no está reaccionando a los inventarios de petróleo, el Brent, vemos que claramente está teniendo un movimiento al alza. Esto es un movimiento intradía, algo durante la mañana debió haber sucedido, porque no es un movimiento normal. Vamos a estar pendientes de la información, porque de hecho esto acaba de ocurrir, no tiene mucho. En este momento yo estoy dando o estoy realizando más bien esta emisión a las 10 de la mañana, aproximadamente hora México, y es lo que estamos viendo en este momento, este cambio abrupto, muy atípico. En el caso del Brent, pues un movimiento bastante relajado, y aquí más bien podemos observar que el WTI, la referencia de Estados Unidos, vemos que gradualmente había estado subiendo y probablemente el precio del petróleo, la referencia del Brent, esté tomando o esté correlacionándose con ese movimiento gradual del WTI hacia esta zona, ¿no? Porque ya habíamos visto una descorrelación entre ambas referencias, generalmente pues, son activos sumamente correlacionados y probablemente pues esté tomando lo que sería esta convergencia o esté realizando esta convergencia, ¿vale? Entonces, esto tendríamos de los inventarios de petróleo crudo. Vámonos con el siguiente indicador, que prácticamente sería dentro de lo más relevante que tendremos para la revisión macroeconómica el día de hoy. Y comentar simplemente que las minutas de la Fed están casi por presentarse a partir de este momento. Aproximadamente en 2 horas se estarían presentando las minutas y como habíamos comentado el lunes, es un dato sumamente importante porque estaría dando claves muy relevantes en un contexto de alta incertidumbre, en donde, como comentábamos el día lunes, uno de los puntos más interesantes es que el consenso de la Junta de Gobierno de la Reserva Federal pues se encuentra dividida, ¿no? La mayoría, por muy poco de diferencia, la gran parte está viendo pues movimientos a la baja para los próximos meses y trimestres incluso, y otra parte de lo que sería otra parte mayoritaria dentro de la Junta de Gobierno está esperando o está mirando a mantener los tipos de referencia en niveles elevados por los temores de repunte en la inflación, que mientras la política comercial se mantenga vigente, pues estaría presionando al alza. Por lo tanto, esto es sumamente relevante y lo estaremos platicando en este caso el día viernes, que ya tendríamos el documento para poder analizarlo. ¿Vale? Vámonos con lo que sería los movimientos en mercados generalizados, tomando pues algunas, principalmente una noticia que es precisamente de la política comercial desde Estados Unidos, desde el presidente Donald Trump, y con esto estoy utilizando información de TradingView, como podemos observar, y voy a hacer una cita de lo que es la fuente CNBC, en donde nos comparte en uno de sus artículos que Estados Unidos, esto es una noticia que ha estado pues, manejándose o emitiéndose ya desde hace unos días, solo que cada vez es más fuerte y también viene en dos vertientes. Una es un incremento en las importaciones o un incremento arancelario para las importaciones de cobre, que sería prácticamente inmediato o muy cercano, lo están mirando para finales de julio, sumado a lo que sería una perspectiva de incremento en lo que sería aranceles para la industria farmacéutica, que esta se desfasaría mucho más, pero
que en las próximas semanas el gobierno estadounidense estaría aclarando cómo sería ese proceso de imposición arancelaria. Y por otro lado, la vertiente de los aranceles recíprocos, que también lo comentamos el día lunes, en donde prácticamente pues en estos días se está esperando que se den a conocer de todos los países que no han llegado a acuerdos, que son diversos, cuál sería la imposición arancelaria para ellos en el caso o en el supuesto de que no logren llegar a un acuerdo que obviamente satisfaga a Estados Unidos de América, al presidente Donald Trump, y que por lo tanto de imponerse para el 1 de agosto significaría un tema, digamos, sumamente relevante, ¿no? Para dejarlo con la importancia que merece. Entonces, voy a citar a CNBC, que nos dice que Estados Unidos impondrá un arancel del 50% a las importaciones de cobre de sus socios comerciales, anunció Donald Trump el martes, lo que reducirá el precio del cobre, según su visión de Donald Trump. Y también nos dice que los precios alcanzaron un máximo histórico. El presidente no especificó cuándo entraría en vigor el arancel, pero el secretario de Comercio, Howard Lutnick, declaró en el programa, en un programa de CNBC, que esperaba que el gravamen entrara en vigor a finales de este mes de julio. El martes, Donald Trump también amenazó con imponer aranceles de hasta 200% a las importaciones farmacéuticas, pero afirmó que dará a los países entre un año y medio para ponerse al corriente o pues, para buscar acuerdos antes de imponer la elevada tasa. Eh, Lutnick declaró que se darían más detalles sobre los aranceles farmacéuticos a finales de este mes, también julio. eh, y esto viene pues en un contexto, eh, voy a dar otra cita, pero bueno, me voy a ir directo por acá. Viene en un contexto donde les comentaba, la Reserva Federal pues está tomando decisiones muy precavidas y si todo esto empuja, muy probablemente la tasa de interés se mantenga en niveles elevados, lo que tendría una implicación en la deuda de Estados Unidos que posteriormente pues vamos a estar analizando, ya que es un tema muy importante. Entonces, vámonos con los precios del cobre para ver cómo ha reaccionado. El punto, ya recordé el punto. Aquí tenemos los futuros de los precios del cobre del contrato de COMEX, de las bolsas de derivados de Estados Unidos de América. Y en este caso vemos cómo pues, hubo un movimiento hacia máximos históricos. Está teniendo un ligero retroceso bastante razonable, pero vamos a ver cómo en el largo plazo. Vamos a ver todos los tiempos en lo que serían los precios del cobre, por lo menos lo que marca el contrato, que prácticamente es desde 1990, y vemos cómo pues está rompiendo máximos históricos y la tendencia cada vez se torna más alcista. Generalmente los commodities tienden a tener movimientos, digamos, laterales, ciertos rangos de lateralidad que buscan pues lo que sería una estabilidad en los precios, ¿no? Porque cualquier movimiento de encarecimiento obviamente tiene un impacto importante a las fuerzas de la oferta y la demanda, a menos que alguna materia prima pues empiece a tener una escasez considerable o que haya fuerzas relevantes que estén dándole pues un movimiento diferente, ¿no? En este caso el cobre había mantenido un rango de lateralidad prácticamente durante 20 años, lo estuvo manteniendo todo este tiempo, esta zona de rango, y este momento pues hay un cambio estructural donde esta vela del día de ayer, después del anuncio del presidente Donald Trump de Estados Unidos, en donde ni siquiera se está amenazando, ¿no? Se está haciendo la mención de que el arancel va a aplicar, es un arancel, repito, basado en la fuente CNBC, un arancel del 50% a las importaciones generales, no tiene como algún país en específico, simplemente son importaciones totales de cobre. Y esta vela que vemos por acá, pues es completamente atípica, ¿no? Claramente es una vela de mucho movimiento, a pesar de la mención de Donald Trump de que el precio del cobre iba a bajar. En este caso, muchas de las críticas de analistas es que pudiera bajar, pero para que eso pase se requeriría que la infraestructura
en Estados Unidos en cuanto a las cadenas de valor del cobre, pues se requeriría que estén bien implementadas y para esto pues pueden pasar muchos años. No es de un día para otro. Sin embargo, lo que sí es de un día para otro es la reacción en donde cuando empieza el mercado a observar un desequilibrio, sobre todo en las materias primas, entre las fuerzas de oferta y demanda, pues vienen cambios abruptos, en este caso al alza, porque lo más razonable que podríamos pensar, por lo menos desde la lógica de mercado, es que con esta noticia, pues muchos países y empresas pueden ir a abastecerse de lo que sería cobre, implicaría una mayor demanda para generar inventarios y tratar de cubrirse con lo que sería un cambio en el precio, ¿no? Eso también para contratos futuros, obviamente, desde el factor de gestión de riesgo, desde la adquisición de productos derivados, en este caso, repito, contratos futuros de las bolsas de derivados de Estados Unidos y por lo tanto probablemente este incremento en la demanda es lo que está aumentando el precio y esté cambiando completamente la estructura porque este rompimiento no es cualquier cosa, ¿no? Estamos hablando de una estructura de un largo plazo, mucho tiempo implícito y por lo tanto, incluso si hubiese un pullback en lo que sería esta zona de retesteo, pues probablemente estaríamos hablando de un cambio estructural, ¿no? Que obviamente se tendría que consolidar para los siguientes cierres, ¿no? Sobre todo los siguientes meses, ni siquiera días, para poder ver si esto alcanza a fungir como área de soporte para que el precio siga ascendiendo. De cualquier manera, es un impacto muy importante, primero que nada, porque si se consolida y también si en estos momentos de incertidumbre, eh, ten- nos orillan a siempre pensar este tipo de menciones como un supuesto. ¿Por qué? Porque puede suceder o no. O puede cuando llegue la fecha alargarse y que esto simplemente genere más incertidumbre. Entonces, si en el supuesto de que esto sucediera, en que se implementaran 50% de aranceles al cobre de forma generalizada en Estados Unidos, eh, esto tendría dos impactos principales. Por un lado, lo que sería un impacto a diversas cadenas de valor, diversas cadenas de suministro, porque el cobre está inmerso en muchas industrias, ¿no? En muchísimas industrias es uno de las materias primas más utilizadas a nivel global en gran cantidad de industrias y de sectores, y por lo tanto, cualquier movimiento en el precio también estará impactando de forma residual o de forma consecuente otras industrias y eso lo estaríamos viendo desde un riesgo de repunte inflacionario, tan solo desde el cobre. Ya ni siquiera estamos poniendo en el argumento los aranceles recíprocos, que también sería un impacto importante en el tiempo. Y por otro lado, también implicaría un impacto a lo que sería diversas naciones que son altamente exportadoras de cobre hacia Estados Unidos, ¿no? Aquí estoy mostrándoles de fondo un artículo de CNBC en donde este gráfico lo que nos muestra son pues, prácticamente las importaciones de cobre en Estados Unidos en 2024, ¿no? Para tener una referencia. Y vemos claramente que el país que sería más afectado sería Chile, que ocupa prácticamente la mayor cantidad. Visto de una forma simple, aproximadamente podríamos pensar en un 60% o más, posteriormente, o un 60% aproximadamente, posteriormente le seguiría Canadá con una cantidad importante de exportaciones hacia Estados Unidos de cobre, posteriormente le seguiría Perú, posteriormente México y posteriormente, pues, digamos, otras naciones, ¿no? Que estarían por acá. Pero serían los principales países afectados, sobre todo Chile, y este desequilibrio en la demanda, que obviamente un arancel tan elevado, pues puede para muchos empezar a disminuir la cantidad de compras o de importaciones de cobre, o por otro lado buscar sustitutos, o por otro lado buscar alianzas con otros países que lo puedan dar o que se puedan permitir para mejorar las condiciones de negociación, etcétera. Pero definitivamente Chile, que es uno de los principales exportadores a nivel global de cobre, pues estaría teniendo un impacto
y a su vez también economías como Canadá, Perú y México principalmente, por todo lo que implicaría esta decisión. Entonces, vamos a ver por acá cómo ha reaccionado. En el caso de la paridad del dólar contra el peso chileno, no hay un incremento muy fuerte, hay que decirlo, es del 0.86%. Sin embargo, la tendencia sigue siendo claramente alcista para el largo plazo, e incluso pues la mira cada vez es más creciente. En el último tramo podemos ver que hay un cierto movimiento ascendente, vamos a ponerlo por acá. Aquí es un poquito más visible, en donde pues el precio empieza a empujar un tanto más a la parte creciente de lo que sería esta directriz alcista, y dentro de esta estructura pues es probable, ¿no?, que con esta decisión pues incluso puede impactar a la paridad del peso chileno en una mayor magnitud. Obviamente esto hay que esperar que suceda. Repito, esto es muy importante actualmente, que de hecho los mercados financieros no están reaccionando. Por ejemplo, a pesar de que el tema de aranceles recíprocos y las importaciones al cobre y a la industria farmacéutica son un tema de suma importancia, los mercados financieros no están reaccionando prácticamente, siguen muy cerca de máximos históricos, incluso subiendo el día de hoy, porque el público inversionista está dejando de lado completamente los rumores y está quedándose más con las noticias reales, ¿no? Con los acuerdos formales, con las leyes, etcétera. Eh, y definitivamente esto también es un riesgo porque empieza a ser muy dependiente los movimientos de mercado al momento que sucedan las noticias a movimientos abruptos, y estos niveles de gestión de riesgo no es sostenible en el tiempo. Entonces, el VIX incluso está bajando, está tratando de perforar el piso de los 16 eh, puntos que vemos por acá, algo que es también completamente raro, porque estamos hablando de noticias de mucho peso, y algunos activos están reaccionando un tanto más razonable, como los bonos del Tesoro a 10 años, el vencimiento a 10 años, que eh, a pesar de que el día de hoy están teniendo una corrección, como vemos por aquí, ya el rompimiento es mucho más claro que vemos de esta directriz bajista, y el ascenso incluso después de una contracción en los niveles de yield, podría ser probable buscando el retesteo, porque la mira, por lo menos en lo que la mira probable, por lo menos desde la estructura de precio en los bonos del Tesoro, es que haya una fuga a la zona alta como primer nivel, 4.45%, y como segundo nivel, 4.50%, que habíamos comentado incluso días previos. No vamos a esperar. El oro también está teniendo ligera apreciación, aunque no es muy contundente, sigue en este rango y sigue respetando la directriz alcista, eh, a pesar de que las tensiones, pues hasta este momento, digamos, las tensiones mayores desde el enfoque comercial y económico sería para finales de julio, ¿no? Esa sería como la mira de muchos mercados para poder reaccionar de una forma más relevante. Y el dólar, en este caso, pues está tratando de recuperar ciertos niveles, aunque la tendencia sigue siendo claramente bajista, ¿no? No podríamos decir que hay un cambio en la estructura, prácticamente pues se mantiene el movimiento descendente de mínimos y máximos decrecientes. En este caso el Bitcoin también, para los que lo siguen, simplemente sigue en este rango. Le ha costado muchísimo superar lo que sería los $100,000 o los 110,000 en este caso, y pues se mantiene en este rango, en lo que es una zona importante, porque es una resistencia cercana a máximos históricos, ¿vale? Entonces, prácticamente esto nos ayudó también a hacer un review general de lo que sería pues los movimientos de mercado, y pues el día viernes estaríamos platicando de las minutas de la Fed, cómo se presentaron, qué puntos de valor vamos a poder rescatar, y también obviamente pues esperar todo el tema de las importaciones de cobre e industria farmacéutica, y por otro lado también esperar las menciones de los países o los niveles arancelarios para los países que aún no tienen acuerdo, porque esto sería una presión muy importante, sobre todo países o zonas o regiones como la Unión Europea, que ha sido una región
de las que han tenido más, digamos, más presión, ¿no? Quería como dar otra palabra más específica, pero al final más presión por parte de Estados Unidos, y por ahí hay incluso ya algunos niveles arancelarios que empiezan a tratar de amagar para que la zona euro pues responda de una forma, eh, digamos, conveniente para Estados Unidos de América, ¿vale? Entonces, al final, hasta que esto pase, pues solo estaremos hablando de especulación, vamos a esperar siguientes días y obviamente lo estaremos cubriendo en futuras emisiones. Les agradecemos mucho por su tiempo, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, y pues cualquier duda, comentario, simplemente colóquenlo en nuestras redes, nos estaremos poniendo en contacto con ustedes, y también cualquier duda pues o cualquier argumento respecto a los temas de análisis que comentamos también son bienvenidos, ¿no? Para considerarlos. Cuídense mucho, que estén muy bien, muchas gracias por su tiempo y nos estamos viendo en la siguiente emisión del día viernes. Muchas gracias.